Buenas tardes. A nombre de la Feria Internacional del Libro de Monterrey del Tecnológico de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida a la presentación del libro ¿Qué sigue?, evento que forma parte del programa cultural de la 32ª Feria Internacional del Libro de Monterrey 2024. Cedo la palabra a nuestros invitados. Buenas tardes, soy César Ramos de Penguin Random House. A nombre de Editorial Aguilar y de Miguel Moncada, el editor de este libro, agradezco muchísimo su participación y su atención esta tarde. También agradezco mucho a la Feria Internacional del Libro de Monterrey este espacio para dialogar con ustedes y platicar de este libro de Denise Dresser, que, pues como todos ustedes saben, es una destacada politóloga, catedrática, activista, analista política. Pues es la crítica del sistema mexicano más severa, con una voz combativa y gran defensora de la libertad de expresión. No por nada el gobierno de Francia la condecoró con la Legión de Honor. Ella es autora del proyecto Gritos y Susurros. Son 2 volúmenes que da voz a diversas mujeres de diversos ámbitos. También de un libro que ya es un clásico, que es México, lo que todo ciudadano no quisiera saber del país, que realizó con Jorge Volpi, y también de estos libros que son fundamentales para entender la realidad de este país, que es El País de Uno, Manifiesto Mexicano, y ahora que Denise amablemente nos comentará. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Denise Dresser. Gracias. Muchas gracias. Es un gran placer para mí estar aquí. Yo diría tiempos muy retadores para México. Escribí el libro en un par de meses, tenía una urgencia de que saliera y fue publicado antes de la elección. Pero creo que es más importante que nunca que este libro circule, se lea, tenga una vida larga, precisamente porque aquel país que diagnostiqué hace más de 8 meses en riesgo, enfrenta un riesgo aún mayor. Y lo ilustro con una anécdota personal que me atañe, pero me trasciende. Hace un par de años era la conmemoración del 2 de octubre y yo fui a la marcha, como llevo muchos años yendo a la marcha, y fui con quienes suelo ir, las madres buscadoras, los miembros de Artículo 19, miembros de Amnistía Internacional. E íbamos cargando una enorme lona de 120 metros. No sé si ustedes recuerden, hace un par de años esa lona apareció colgada de la Estela de Luz en la Ciudad de México y decía no a la militarización. Y nos parecía a todos más importante que nunca ir a esa marcha, precisamente por lo que está sucediendo en México y que actualmente la nueva presidenta incluso niega que es el fenómeno de la militarización. Y el espíritu del 68, del movimiento ciudadano estudiantil, era precisamente más democracia, más libertades, menos militares. Llegamos a la Plaza del Zócalo, cargando esta lona, la empezamos a extender y en eso veo un grupo de chavos que comienza a gritarme: ¡fuera Dresser! ¡Fuera Dresser! Y yo pensaba que, ¿por qué tan agresivos? ¿Por qué se acercan a mí en este tono? Incluso traté de encararlos, de dialogar, no me lo permitían. Y me empezaban a gritar cosas como: defensora de la oligarquía, neoliberal, fifí, rapaz, expoliadora, saqueadora del pueblo, traidora, agente de la CIA. Y yo los miraba azorada
Y me preguntaba a mí misma, ¿por qué me dicen esto? Y después me acordé que tan solo estaban repitiendo lo que el presidente López Obrador ha dicho sobre mí en 189 ocasiones, el expresidente, en la mañanera. Y piensen en lo paradójico del momento. Mujeres marchando en contra de la militarización, sacadas a golpes, a empujones, a patadas, a insultos, por hombres que defienden el proyecto de la transformación, pero que se apropian del Zócalo y sacan de ahí a quienes ya designaron como adversarios, enemigos, incluyendo a las madres buscadoras, muchas de ellas cuyos hijos han sido desaparecidos por el ejército. Y recuerdo que quienes me arroparon fueron precisamente las madres buscadoras, porque me conocen desde hace muchos años, porque hemos estado en las mismas luchas, y me dijeron, Denise, vámonos saliendo de aquí, porque esto se puede poner peligroso incluso. Yo no me quería ir. Finalmente me jalaron, me sacaron y a 2 cuadras me puse a llorar. Y no por cobarde, sino por estaba tan enojada. Estaba enojada con mi país, estaba enojada con la circunstancia. Creo que ningún partido político tiene derecho a apropiarse del Zócalo, que es el lugar, además, de las luchas históricas, democráticas de este país. Y ese fue uno de los motivos que me llevó a escribir este libro, porque veía señales de una democracia en riesgo. Hace unos años se publicó un libro muy famoso de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, que se llama Cómo mueren las democracias. Y tiene un recuadro de lo que son señales de alarma, cuando se deben empezar a prender los focos rojos. Y conforme transcurría el sexenio, yo iba checando cómo esas cosas iban ocurriendo en nuestro país. Pero el libro incluso dice que a veces la erosión democrática o la muerte de la democracia puede ser muy lenta y que la gente no necesariamente se da cuenta o lo resiente o lo percibe, y que quienes vamos señalando los peligros se nos acusa de ser histriónicos, exagerados, estridentes o como Pedro y el Lobo. Al final del sexenio yo ya había checado todos los puntos de esa lista y ¿saben? Lo que estamos viviendo aquí no es muy diferente de lo que se está viviendo en otras latitudes. Acabo de regresar de Ucrania, estuve en un panel ahí con Francis Fukuyama, con Timothy Snyder, con Fareed Zakaria, con Anne Applebaum, que son grandes teóricos de la democracia a nivel comparado, y hablaban de cómo la democracia hoy está en peligro en el mundo. Hay como una resaca en contra de democracias fallidas, que no encararon temas de corrupción, que no encararon temas de pobreza, que no encararon temas de desigualdad y que sucumben muy rápidamente ante la promesa de alguien que dice yo puedo resolver esto en 5 minutos o voy a gobernar en nombre del pueblo que ha sido desatendido por esa democracia que nunca hizo nada por ustedes. Entonces, eso está sucediendo hoy en Turquía, en Polonia, en Hungría, ya sucedió en Nicaragua, ya sucedió en Venezuela. Y por cierto, yo no soy de las que piensa que México corre el peligro de volverse Venezuela. A mí me preocupa más que sigamos siendo el mismo México, el México que yo ya viví en los 60s y los 70s y los 80s. Entonces, esas señales de riesgo me llevaron a reflexionar sobre lo que estaba pasando en nuestro país y la paradoja de nuestros tiempos es que las democracias no están muriendo
con golpes militares, con hombres con rifles, bayonetas, están muriendo a manos de líderes democráticamente electos, que llegan con una inmensa popularidad y después utilizan una narrativa polarizadora y muy seductora para empezar a debilitar o capturar o controlar o destruir las mismas instituciones de la democracia que los llevaron al poder. Es una gran paradoja. Y por eso cada capítulo de este libro tiene como una lección. El primer capítulo se llama Detecta la propaganda, porque llevamos 6 años de una mañanera que ha mandado un mensaje muy seductor. El pueblo contra las élites, el pueblo contra los traidores, el pueblo contra los militares que son pueblo uniformado, la oposición como traidora a la patria. Bueno, hasta en esa narrativa ha habido un discurso de descalificación a cualquier crítico, ustedes lo saben. Yo soy feminista. Cuando leyeron mi currículum se olvidaron quizá de lo más importante. Soy feminista, soy madre además de 3 buenos humanos y 2 perros. Y es la primera vez en toda mi vida de feminista que al marchar cada 8 de marzo con muchas mujeres de este país, nos han gaseado y hemos enfrentado vallas de metal que protegen a Palacio Nacional, detrás de las cuales está un hombre que dice que no tenemos derecho a quejarnos de los feminicidios, de las 12 mujeres asesinadas al día, de la violencia cotidiana contra las mujeres. Y esta narrativa, además de ser seductora, también está enraizada en una realidad. Y por eso yo no haré nunca una defensa del pasado. Quienes conocen mi trabajo saben que mis otros libros anteriores eran críticos de Calderón y de Salinas y de Peña Nieto. Y ahora me dicen, es que odias a López Obrador. No, simplemente creo que el papel del pensador independiente es alzar la vara de medición para todos los gobiernos. Y las democracias de la era de la transición, y yo me considero un miembro de la generación de la transición, habían sido democracias fallidas, democracias que acabaron rotando a élites impunes, donde los panistas llegaron al poder y descubrieron que era bien padre, carretadas de dinero público, cero rendición de cuentas, o qué decir del gobierno de Peña Nieto, donde la corrupción se volvió el modus operandi del gobierno. Entonces no haré una defensa de esos gobiernos. En realidad, esos gobiernos pavimentaron el camino para el enojo, para el agravio legítimo, para la victoria de Andrés Manuel López Obrador. El PAN y el PRI comparten una paternidad responsable del López Obradorismo en este país. Entonces, cuando a mí me califican de, es que conservadora, prianista, eso no es congruente ni con mi biografía ni con mi aspiración, pero lo que sí vengo a hacer es una defensa de la aspiración democrática. No las democracias fallidas que hemos tenido, pero me preocupa mucho ver, y sobre todo regresando de Ucrania, donde las luchas ahí sí son existenciales. La gente está dando la vida en defensa de su democracia, su identidad, el derecho a elegir a alguien, a sacarlo del poder. Y aquí estamos tirando por la ventana una serie de derechos y de libertades, porque se nos ha pedido que sacrifiquemos eso en nombre del combate a la pobreza y en nombre de una democracia popular. Y me parece que esa es una falsa disyuntiva,
que en realidad podemos tener ambas cosas. Pero la narrativa seductora, acompañada de los logros reales en términos del combate a la pobreza, han permitido a un expresidente y a su partido conseguir mayorías que los han llevado a abusar de su poder. Y mi libro describe esos abusos en capítulo tras capítulo y trata de alertarlos a ustedes de por qué esos abusos están mal y van en contra de sus derechos ciudadanos y van en contra de aquello a lo cual creo que aspiramos todos, que es un país más equitativo, más justo, atender la deuda social que tenemos con los desposeídos, pero no a cambio de construir una nueva hegemonía tan parecida a la vieja hegemonía priista de la que nos acordamos quienes sí tenemos memoria histórica. Y mi amiga, la historiadora, la periodista Ana Applebaum, escribió un gran libro que se llama El ocaso de la democracia y habla de cómo la democracia es como el agua de la llave, que la abres y sientes que siempre que la vas a abrir va a salir ese líquido y solo te das cuenta de cuando un día la abres y no sale el agua de la llave. ¿Y qué ha ido sucediendo a lo largo de este sexenio? En primer lugar, una redefinición de lo que significa la democracia. ¿Qué significa para este gobierno, para la presidenta, para el expresidente, para muchos incluso de quienes votaron por Morena y lo habrán hecho por motivos legítimos? Significa mayorías, significa el pueblo. Cuando para mí y para pues casi todos los gobiernos occidentales desde la Revolución Francesa, democracia significa mayorías y también significa protección a minorías. Significa una presidencia fuerte, empoderada, sobre todo si tiene mayorías legislativas, pero también significa pesos y contrapesos, significa transparencia, significa rendición de cuentas, significa el derecho a contar con una autoridad electoral mínimamente independiente, que fue aquello por lo cual luchó mi generación. O sea, yo conozco también el Zócalo, porque en los 90 yo era parte de Alianza Cívica y marchábamos para que hubiera eso que quizá muchos de ustedes nacieron y ya existía y pensaron que el país siempre ha sido así. Piensan quizá que siempre hubo credencial de lector, tinta indeleble, boletas numeradas, casillas con cortinita, que ciudadanos insaculados, o sea, escogidos aleatoriamente, están a cargo de las casillas. Eso no era así, eso empezó a ser así apenas en 1994. Y fue el resultado de muchas movilizaciones, marchas, incluso muertos del PRD, de la izquierda en los 90. Y fueron conquistas cívicas. Y lo que me duele es ver cómo esas conquistas ahora ya se están borrando de la historia, ya la transición no existió, esta izquierda se remonta al 68 y empieza a desdeñar o a destruir todas las instituciones que ustedes y yo fuimos construyendo y que empezamos a hacer nuestras. Y el gran problema es que no educamos a México para entender para qué servían esas instituciones. O incluso muchas de ellas actuaron mal y no pudimos corregir sus errores a tiempo. Y entonces llegó un presidente y luego una presidenta que dicen, pues, ¿para qué gastamos en el INAI? El INAI es corrupto, que esa labor la haga el gobierno. ¿Para qué tenemos competencia o un órgano regulador que limite
a los oligarcas para que no los expriman a ustedes como naranjas cada vez que reciben su recibo de Teléfonos de México. No, ahora el gobierno dice, ¿para qué gastamos en la COFESE? Que esa labor la haga el gobierno. ¿O para qué gastamos en policías si todos eran corruptos? Que todo eso lo hagan los militares. Y entonces estamos sacrificando instituciones débiles, incluso, insisto, actuaron mal, pero que merecían ser corregidas, limpiadas, no destruidas. Porque, señoras, jóvenes, sin instituciones no hay democracia. No hay manera en la cual ustedes pueden procesar sus demandas. No hay manera de dirimir conflictos entre diferentes grupos que tienen derecho a coexistir en un México plural. Y no estoy haciendo aquí una defensa de la oposición. La oposición en esta última elección, bueno, ¿qué decir de Alito, de Marco Cortés? O sea, representan en muchos sentidos lo peor de México y jamás hicieron un mea culpa ni pudieron conectar con un electorado ávido de representación. Y encontraron esa representación en un presidente que los mira, que los dignifica y que les da dinero y que suple las deficiencias de un Estado que ha sido muy disfuncional, un Estado que para muchos ha sido inexistente en términos de salud, de educación, y entonces preferible recibir 3,000 pesos bimestrales que apostarle a la construcción de un hospital o de una escuela en tu colonia. A eso hemos transitado, a ese vínculo directo entre el votante y el presidente, que no es una buena forma de tener un régimen político, porque hay toda una serie de cosas que el Estado necesita hacer para garantizarles a ustedes un México próspero, incluyente, educado, con salud. Están los programas sociales, está el aumento del salario mínimo, logros innegables. Pero mi pregunta, y la hago en el libro de manera repetida, ¿es sostenible y a cambio de qué? Sostenible en el tiempo cuando tenemos, y perdón por entrar a las cifras y los datos, pero yo sí creo en las cifras y los datos, no en los otros datos, los realmente existentes. Tenemos un déficit fiscal del 5.9% del Producto Interno Bruto. Este gobierno se gastó 90,000 millones de dólares, o sea, el equivalente del PIB de Costa Rica, en tratar de rescatar a Pemex y no lo logró. Una deuda que ha crecido exponencialmente. O sea, ¿qué tan sostenible es un proyecto donde el crecimiento económico es el más bajo desde Miguel de la Madrid? Yo siempre he creído y he luchado toda mi vida para que el pastel mexicano se redistribuya mejor. Pero no puedes redistribuir infinitamente un pastel que no crece. Por eso mi pregunta de qué tan sostenible es esto. Y luego mi siguiente pregunta es, ¿a cambio de qué? A cambio de derechos y libertades cívicas ciudadanas, que quizá les parezcan intangibles, pero pregúntense por un momento qué va a suceder cuando creo que es junio, comienza la elección de ministros de la Suprema Corte, todos los jueces a nivel federal y los magistrados del Tribunal Electoral. Para empezar, les van a dar cientos de boletas y a cada uno les va a tomar 4 horas llenarlas. No van a tener idea de quiénes son estas personas, pero probablemente si ustedes votaron por Morena, van a votar por los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo. ¿Qué les va a suceder
cada vez que el gobierno abuse de una manera u otra? ¿Qué va a suceder si alguien en el gobierno o cerca del gobierno los demanda y tienen que ir a litigio? ¿Qué le va a suceder a personas como yo, yo llevo todo el sexenio litigando? 2 demandas de Andrea Chávez, que me acusó de violencia política de género, 2 demandas de prominentes morenistas por daño moral, por haber evidenciado que eran violadores y abusadores sexuales, incluso de mis alumnas, y una demanda contra el presidente por el abuso de poder y la difamación hacia mí y todos los demás ciudadanos en la mañanera. Yo esos litigios los he ido ganando con enorme esfuerzo, con mucho tiempo, porque el Poder Judicial es disfuncional. Pero quienes no formamos parte de esa base, de ese movimiento, o incluso ciudadanos comunes y corrientes, van a enfrentarse a un poder judicial capturado, un poder judicial en manos de un partido que es también gobierno. Si el poder judicial era corrupto, tenía nepotismo, todos esos problemas los reconozco, pero no se solucionaban dándole más captura y más posibilidad de corrupción y más influencia al partido en el gobierno. El ejemplo que les voy a dar, imagínense que Donald Trump el 5 de noviembre ganara la presidencia de Estados Unidos y obtuviera con trampas y con impunidad asegurada para miembros criminales de su partido, como sucedió con Yunes y la supermayoría de Morena, que ganara una supermayoría y que cambiara la Constitución para que todos los jueces y ministros de la Suprema Corte en Estados Unidos fueran electos por voto popular. Al día siguiente, el diagnóstico sería: se murió la democracia estadounidense y fue asesinada por la mayoría avasalladora. Democracia no solo es mayorías que se contienen a sí mismas para no abusar de su poder, porque como dice el famoso teórico de la democracia, Adam Przeworski, ¿cuál es la definición minimalista de democracia? Partidos que pierden elecciones. ¿Qué ha sucedido institucional y políticamente en estos 6 años? Se han creado las condiciones para que Morena nunca vuelva a perder y para que la oposición, la que sea, si no les gusta el PRI y el PAN, a mí no me gustan, pero imagínense que Movimiento Ciudadano se vuelve un partido nacional, las reglas ya están tan cambiadas y las instituciones ya están tan cooptadas que va a ser muy difícil para cualquier movimiento opositor ganar el poder. ¿Y cuál es otra definición minimalista de democracia? Que tú puedas votar libremente por alguien, por un gobierno, y puedas sacarlo del poder si gobierna mal. Hemos perdido las condiciones para sacar a este gobierno del poder si gobierna mal. Porque para eso se necesitan autoridades electorales independientes, cortes independientes, un tribunal electoral independiente. Y quizá ustedes me están escuchando hablar y me dirán, pero pues, ¿cuál es el problema, Denise? Porque hay 5 millones de pobres menos y ha subido el salario mínimo. Yo me doy cuenta, en esta elección yo recorrí el país presentando este libro y haciendo la mejor defensa que podía de la democracia. Y me di cuenta que la democracia no es el argumento ganador hoy en este país. Pero en algún momento volverá a serlo. Tendrá que volver a serlo, porque en algún momento los derechos de ustedes van a ser atropellados, ignorados, olvidados o manipulados por un partido abusivo en el poder que gobierna sin contrapesos. Y estamos sujetos a la virtud
como decía Maquiavelo, de la presidenta electa, que tiene más poder que cualquier presidente, desde Luis Echeverría, López Portillo. Y yo veía en estos últimos días la gran celebración porque llegó una mujer. Y yo tengo sentimientos encontrados y lo escribo en este libro. Porque ser mujer no es garantía de ser demócrata, ni de ser transparente, ni de gobernar bien, ni de gobernar en función de datos o evidencia, ni de tener una relación con la verdad. Porque esta presidenta les ha dicho a todos ustedes que no hay militarización. Uno de los capítulos de este libro, y creo que el legado más tóxico de estos 6 años, va a ser la violencia, la inseguridad y la militarización. Quizá ustedes confíen en que los militares pues ahora van a sustituir a los policías corruptos y van a hacer una mejor labor. Llevamos 17 años de apostar que el ejército hará una labor de pacificación del país y han sido 17 años de una estrategia fallida. Entonces, a lo largo de sus capítulos, ¿qué digo? Rechaza la regresión, rechaza el viejo régimen, demócrata congruente se une al contingente, siempre del lado de las víctimas ignoradas en el primer discurso de la presidenta, y estoy hablando de las personas más vulnerables de este país, los miles entambados por la prisión preventiva oficiosa, las madres buscadoras, las familias con hijas desaparecidas, los jóvenes, los chicos que se han quedado sin vacunas, el más de 1 millón de niños que abandonaron la escuela, los que hoy no tienen esquema de vacunación completo, porque la austeridad republicana ha entrañado el desmantelamiento de instituciones cruciales para tener un piso mínimo de salud, educación y trampolines de movilidad social, para imaginarnos un México más incluyente, más próspero, menos pobre e, insisto, más democrático. Quizá yo sea la loca chiflando en la loma en este momento, de las pocas que sigue pensando que la democracia no es algo que deberíamos sacrificar. Y quizá yo ya no esté aquí para cuando este país se dé cuenta de lo que ha perdido. Quizá tomen 6 años o 18 o 3 sexenios, pero en algún momento, como en los 80s, yo estoy segura que mi hija o mis hijos o los hijos de ustedes o los chavos que están aquí van a estar marchando en las calles por lo que hoy en estos tiempos les están quitando. Y termino solamente con una breve cita donde digo, y este es el último párrafo de mi libro: México no es ni debería ser una teocracia o una monarquía o una tribu o una secta que acepte la palabra de un líder o una lideresa como ley. No es ni debería ser el país de la posverdad, donde todo aquello que no le gusta al gobierno es clasificado como fake news, donde la mentira es manufacturada en la mañanera para parecer verdad, donde los preceptos constitucionales son tratados como papel de baño y donde cualquiera que esboce un desacuerdo es catalogado como traidor a la patria, aunque no lo sea. Yo litigué contra el presidente de México durante casi 2 años. Una semana antes de que se fuera del poder, un tribunal colegiado, o sea, un amparo en revisión, me dio la razón y dijo: la mañanera no puede ser utilizada, no se pueden usar recursos públicos para difamar a ciudadanos. Es un abuso de poder. Ahí está
el precedente legal. Yo no sé cómo va a ser la mañanera este miércoles, donde dicen que van a repetir el quién es quién en las mentiras. Ya hay un precepto judicial de lo que no se debería hacer. Y cuando metimos esa impugnación, esa demanda, mis valientes abogadas y yo, pensábamos que la íbamos a perder. Pero nos dijimos a nosotras mismas, no importa, aunque la perdamos, que quede la constancia de que alguien dijo no. Alguien dijo, esto no se vale. Alguien dijo, en una democracia los presidentes no atacan, o las presidentas no atacan desde el púlpito más poderoso del país a quienes disienten. Y desde entonces he sido despedida de Foro TV, ha habido una reestructuración de los medios, se están cerrando los espacios para las voces críticas. Entonces les agradezco que hayan venido hoy y me despido pidiéndoles que sean hobbits. Cuando me preguntan cuál es el libro más importante que has leído, siempre digo que es El Señor de los Anillos, porque hay una lucha tan evidente entre el bien y el mal. Y los buenos, que son los hobbits, pues no quieren ir a destruir el anillo. ¡Qué flojera salirse del Shire tan pacífico! Y yo así veo a muchos ciudadanos mexicanos. Y quisiera decirles, como le dice Galadriel a Frodo, hasta la criatura más pequeña puede cambiar el curso de la historia. No habrá alguien más inteligente, más valiente, que descienda desde las alturas a salvar al país. Esa tarea le corresponde a los magos, a los elfos, a los enanos y a la hermandad de los anillos. Los pequeños y los grandes, los fuertes y los que se sienten impotentes, los tercos y los comprometidos. Alguien tiene que llevar el anillo a Mordor y ojalá sean ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y traté de ser más breve que de lo de costumbre para que hubiera preguntas, debate. Por favor, levántate, dime quién eres e iniciemos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una conversación. Y por cierto, no soy señora mal cogida, chayotera, todo lo que ponen de mí en las redes sociales. Soy Denise. Denise. Ni siquiera doctora, Denise. Denise, buenas tardes. Mi pregunta va enfocada al tema importante que usted comentó de censura. ¿Cómo ve usted con este bagaje y todo el camino que tiene recorrido, principalmente en el activismo, la censura? Pero me quiero enfocar a 2 sexenios, en este que ya comienza y en el siguiente. ¿Cómo la ve en ese sentido? Yo sí veo con mucha preocupación esta reestructuración de los medios, que muchas veces es presentada como relevo generacional, que en realidad no lo es. A veces pienso que es como el relevo de la estupidez, porque yo no crecí en un México donde los analistas fueran bien vistos por aplaudirle al gobierno. Al contrario, eran bien vistos por la crítica, por el pensamiento libre, por señalar lo que no estaba bien, por alzar la vara de medición. Y ahora veo cómo los medios se llenan de propagandistas, de porristas que le escriben loas y cartas de amor al presidente, que yo no creo que es el papel de quienes piensan y escriben y hacen activismo.
creo que nuestro papel es muy distinto y es el de ser un contrapeso ciudadano. Y me preocupa porque he visto ya a muchas voces ser censuradas de los medios y he visto con enorme tristeza cómo los canales del Estado mexicano, el Canal 11 y el Canal 22, se vuelven canales de propaganda del gobierno en turno y donde se hacen programas de parodia en contra de los críticos. Cada semana hacen un programa de parodia sobre mí, donde hay un hombre vestido de mujer con un lunar pintado. Y desde que cometí la torpeza en un programa de decir, y quiero explicarlo, en un programa después de la elección, yo dije, me da tristeza ver que mis compatriotas se vuelven a colocar las cadenas que les quitamos. Y no estaba hablando de mí, estaba hablando de todos, de toda esta generación que luchó para quitarnos las cadenas. ¿Y cuáles eran esas cadenas? Las de un partido hegemónico, o sea, las hegemonías no coexisten con las democracias y menos cuando esas hegemonías cambian las reglas del juego para que nadie más pueda volver a ganar. Desde ese día el presidente dice que soy Josefa Ortiz de Domínguez, la libertadora, y en el programa del Canal 11 me ponen así vestida de Miguel Hidalgo y todo. Bueno, así no eran el 11 y el 22, eran los canales culturales del Estado mexicano y había mucha pluralidad. Eso está cambiando. Lo veo también en los periódicos, quiénes han salido, quiénes han perdido sus columnas y quiénes los han reemplazado. Claro. Y mi libro está escrito desde un lugar que trata de promover el pensamiento crítico, la inteligencia libre, el contrapeso ciudadano. Y no es un libro anti-López Obradorista, es un libro muy en la línea de todos mis otros libros, donde hablo de cosas que me parecían que estaban mal y que debíamos corregir. Pero quizá lo he escrito con mucha más urgencia, porque a pesar de lo bueno que hemos presenciado en este último sexenio, lo malo me parece tan malo que acaba por sepultar lo bueno o volverlo insostenible. Gracias, Denise. Bienvenida a Monterrey. ¿Alguien más? A ver, una mujer, por favor, acá. La de amarillo. Hola Denise, mucho gusto, soy Dana y te admiro mucho desde que publicaste la columna hacia Claudia y el triunfo a su presidencia. Y bueno, mi pregunta es más hacia un consejo para los jóvenes que tratamos de reconfigurar el pensamiento político de las personas que ya tienen muy arraigado este pensamiento, pero que de cierta manera tememos de que algo pues no salga como pensamos sobre ese cambio. Sí. Yo creo que no podemos hablar de los jóvenes como una entidad homogénea. Hay jóvenes en este momento que están muy felices porque ganó su movimiento, porque creen que hay que quitarle ataduras a la presidenta para que pueda seguir adelante la transformación y que se está combatiendo a los oligarcas y a las élites, cosa que, por cierto, no es real. En el libro hay un capítulo que se llama Con los oligarcas ni a la esquina, donde describo cómo la fortuna de Carlos Slim creció 74% en los últimos 4 años. Y de hecho la lista de los multimillonarios nunca se han enriquecido tanto a partir de adjudicaciones directas como ahora. Pero aparte de esa digresión, hay un grupo de jóvenes que son totalmente morenistas y están contentos. Y hay un grupo de jóvenes, lo veo con mis alumnos, lo veo dependiendo del estado al que voy también. Y para quienes están cuestionándose lo que pasa y que anticipan lo que puede venir, los que ya leyeron mi libro o lo van a leer, ¿qué les digo? Les estoy pasando la antorcha
para que la recojan porque su país los va a necesitar. Porque estos errores, en algún momento, la cuarta transformación va a caer por sus propias contradicciones, por aquello que vuelve insostenible un modelo político basado en una hegemonía que ignora la pluralidad del país y un modelo económico basado en la redistribución, pero que no enfatiza o no crea las condiciones para que haya crecimiento. E insisto, si no se agranda el pastel, no se puede redistribuir mejor. Y esas contradicciones van a llevar a momentos muy duros para México. Y quizás sean paulatinos, quizás no sea una crisis devaluatoria, pero sí veo empobrecimiento de las instituciones, de la salud, de la educación. Ahí están los números sobre lo que ha ocurrido con la educación en los últimos 6 años. ¿Y quiénes tienen que estar ahí para recoger los pedazos? O sea, sí, Claudia Sheinbaum rompió el techo de cristal, pero esos pedazos le han caído encima a un montón de mujeres y a un montón de desvalidos y a un montón de personas que no necesariamente están de acuerdo. Y eso no los hace ser menos mexicanos o no formar parte del pueblo o ser menos merecedores de derechos. Tú y tú y tú, las y los jóvenes que veo aquí, tienen que prepararse para la reconstrucción de su país, porque esa es la tarea que les va a tocar. O sea, yo siento un déjà vu, siento que estoy regresando más o menos como a 1985, 86, pero incluso en ese momento había partidos de oposición que comenzaban a surgir. En el 89 surgió el PRD. Ahora no veo viables a los partidos que existen. El PRI se va a extinguir, se va a incorporar a Morena. El PAN tiene base social, pero un liderazgo impresentable. Va a haber que hacer nuevos partidos también. Y desde esos partidos, conectar con la sociedad, entender la agenda social, que no le importó al PAN y el PRI en los gobiernos de la transición. Les importó reformar el andamiaje electoral, pero no enfrentar la corrupción, enfrentar la desigualdad, contener a los monopolios. Y esa tiene que ser la agenda del futuro. Yo digo que hay que rebasar a la 4T por la izquierda, no por la derecha. O sea, ser un verdadero movimiento o partido de izquierda que se asemeje mucho más a la izquierda de Boric y se asemeje mucho menos a una izquierda militarizada, mocha, machista, como la que tenemos hoy, a pesar de tener una presidenta en el poder. Siguiente pregunta. ¿Ya no más? A ver, una última, rápidamente. Denise, gracias. También las abuelitas queremos opinar. Yo estoy asustada de lo que está pasando con México. Me tocó en el kilómetro 60 el pasado día 11, que fue histórico, ¿verdad? Lo último. Estar 2 horas y media parada porque había unas niñas con machetes y palos defendiendo la hambruna, que no saben ni qué es la hambruna, y con 2 líderes de estas gentes. Yo no sé cómo calificar al señor que acaba de dejar el poder, porque no entra en ninguna enfermedad mental, la supera todas. ¿Cuál es la pregunta? Ahí te va. ¿Tú qué opinas? ¿Esto empeorará o no? Con Claudia. ¿Sabes por qué me preocupa la pregunta? Porque me regresa a los 80s, donde para entender al país teníamos que tratar de meternos en la cabeza de quien gobernaba y no fijarnos en si funcionaban las instituciones, si teníamos buenos policías. O sea, estábamos a la merced de la voluntad personal y la capacidad personal de una persona. La única diferencia ahora es que es una mujer. Pero algo que sí recomiendo, y lo digo en el libro, es no polarices, no hagas tuyo
el lenguaje de esas gentes, esos locos, chairo. No, no. No reproduzcas lo que te viene aventado del otro lado, porque lo que tenemos que hacer precisamente es tratar de insistir en lo que nos están negando, la idea del México plural, multiclasista, variopinto, de ellos, ellas, ellas, de múltiples afiliaciones políticas y todas válidas. Todos somos pueblo. Muchas gracias.